Trabajadora social, diplomada en cambio climático y reducción de riesgos de desastres, más de 15 años de experiencia en gestión de riesgos de desastres en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ha participado en emergencias tan importantes y mediáticas como lo ocurrido en Chaitén en 2008 y también los nefastos aluviones en la región de Atacama en el año 2015. Estamos con Alicia Cebrián López, quien es directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Gracias por estar en Megatiempo. Muchas gracias por la invitación. Directora, más importante que nunca conversar respecto a los temas de desastres socionaturales que enfrentamos, pero sin lugar a dudas, en los últimos días el foco ha estado puesto en esta alerta que emitieron no solamente los servicios especializados, sino que también las autoridades de Japón ante el riesgo eventual de un potencial terremoto que en nuestro caso podría impactar, si es que se concreta, a través de un tsunami. Queremos saber si estamos realmente preparados ante un evento de estas características, considerando además los miles de kilómetros de costa que tenemos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que el SENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, dentro de las funciones que tiene es el de la coordinación y coordina un sistema, que es el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre. Todo esto a partir del 2021 con la publicación de la Ley 21.364. Y dentro de este sistema, que está compuesto por distintos organismos que tienen facultades y funciones vinculadas a alguna de las fases del ciclo del riesgo, que en nuestro país es la mitigación, la preparación, la respuesta y la preparación, existe para la amenaza de sismo y tsunami dos organismos técnicos que están definidos por ley, que es el Centro Sismológico Nacional y el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que junto con SENAPRED mantienen un sistema nacional de alarma para tsunamis, para maremotos. Y este sistema está compuesto de distintos instrumentos. Uno de ellos es, por ejemplo, un protocolo que nosotros mantenemos permanentemente actualizado entre los tres organismos, que nos permite definir los estándares de respuesta frente a una amenaza de tsunami. El Centro Sismológico tiene una red a lo largo de todo Chile que permite el monitoreo constante de la amenaza de tsunami, y el CHOA, por su lado, tiene también una red de monitoreo que es chilena, pero además está conectada con la red de monitoreo que existe a lo largo de todo el Pacífico, producto de que la posibilidad que se genere tsunami en el Pacífico es alta debido a la frecuencia de eventos de sismos de gran magnitud que tenemos. Entonces, activada una alarma de tsunami desde el organismo técnico que es el CHOA, en complemento con la información que recaba el Centro Sismológico, nosotros como SENAPRED, producto de este protocolo y de los años que tenemos de preparación, se genera una serie de actividades o de acciones tendientes a informar a la ciudadanía de la amenaza de un posible tsunami, pero además de iniciar los procesos de alertamiento dependiendo de las características de ese eventual tsunami, ¿no? Si el tsunami se produce producto de un sismo en nuestro territorio, es de un tsunami de campo cercano, existe una serie de procedimientos para informar a la ciudadanía, activar a los sistemas en los niveles regionales y locales, generar los dispositivos de evacuación y poder alertar con el sistema, incluido nuestra mensajería SAE y otros dispositivos, para poder alertar a la ciudadanía y generar las evacuaciones que se necesiten. Misma situación ocurre cuando el tsunami es de campo lejano, que en este caso, a raíz de la noticia de Japón, es lo que pudiera ocurrir un sismo en la fosa de Nankai, que es la noticia que ahora está dando vuelta en los medios. Las posibilidades de que ocurra un tsunami en nuestro territorio existen. La magnitud de ese tsunami va a depender de la magnitud del sismo que ocurra en Japón, y todo ese proceso es modelado, monitoreado por el CHOA, por el Centro Sismológico y por SENAPRED de manera constante, permanente. Este sistema se complementa además con ejercicios prácticos de simulacros que se realizan con la ciudadanía. Ya llevamos más de 200 ejercicios de simulacro desde que se inició el programa. Se han movilizado más de 11 millones de personas, comunidades escolares, en distintas localidades del borde costero de nuestro país, de manera de ir fortaleciendo
esta cultura sísmica y ante tsunami en un país que, tal como usted decía, es de una costa enorme, que tenemos una amenaza de tsunami, de sismo permanente, y que tenemos mucha población en zona de riesgo viviendo en localidades que pudieran verse afectadas frente a la ocurrencia de un tsunami. Sí, bueno, ustedes nacen a partir de otros eventos extremos que hemos recibido y surgió la necesidad de adaptarse a eso, de responder, de prevenir, no solo de actuar después de... pero desde su visión, la ciudadanía se ha ido adaptando también a estos riesgos luego de lo ocurrido en 2010. La gente ha aprendido las lecciones o comprenden mejor los riesgos que tenemos ante eventos extremos. Mira, en nuestro país hay una alta cultura sísmica, ¿no? En general, los chilenos y chilenas sabemos de terremotos, la frecuencia en lo que ocurren, probablemente generacionalmente nos vamos a ver enfrentado a más de un evento mientras vivamos en el territorio chileno. Pero eso no quita que sea necesario seguir fortaleciendo esa cultura sísmica, de manera de que se vaya impregnando en cada una de las personas que habitan nuestro país. Tenemos un desafío grande por la cantidad de personas migrantes que hoy día viven en nuestro país que no han vivenciado un terremoto. Por lo tanto, ahí también hay un desafío para la institucionalidad pública, para nosotros como Senapred, de que estas personas sepan cómo reaccionar frente a una situación como esa. Nosotros tenemos programas donde llevamos un camión sísmico que tenemos gracias a la colaboración justamente con el gobierno japonés a los distintos establecimientos educacionales, y pueden los niños y niñas experimentar un terremoto, porque hay mucha generación de niños, niñas, incluso adolescentes que no han vivido un terremoto, y de manera de que se puedan preparar. Los niños y niñas son un maravilloso fuente de llevarle información a sus grupos familiares. Por lo tanto, hay una cultura sísmica importante, pero eso no quita que tengamos que seguir fortaleciéndola siempre. Y la cultura de tsunami también se ha ido impregnando en las personas, en mi opinión. Sin embargo, todavía hay muchos lugares donde se desconoce cuáles son las vías de evacuación, cuál es la zona segura. Uno va un fin de semana o de vacaciones a lugares del litoral y no necesariamente sabe en el lugar donde está hacia dónde tendría que evacuar en caso de que hubiera una situación, una alarma de tsunami. Por eso, desde Senapred y en coordinación con estos dos organismos, el CHOA y el Centro Sismológico, y también con las comunas, trabajamos siempre en seguir fortaleciendo, en hacer ejercicio, en generar información, recomendaciones. Tenemos un visor que se llama el Visor Chile Preparado, que es abierto a toda la ciudadanía, donde pueden ingresar y poner la ubicación donde están o el lugar donde van a ir, por ejemplo, de vacaciones o de paseo un fin de semana, y saber si están en una zona que pudiera verse afectado por un tsunami u otras amenazas, conocer las vías de evacuación, tienen acceso a los teléfonos de los organismos de primera respuesta. Entonces, es necesario mantenerse siempre informado, actualizado, ejercitar. Somos seres humanos vivenciales, nuestras reacciones van a depender de las vivencias que hemos tenido. Por lo tanto, si no experimentamos un terremoto, olvidamos qué hacer, se nos olvida actualizar nuestra mochila, etcétera. Sí, tenemos que estar siempre preparados. Eso desde el punto de vista o del aspecto de la ciudadanía. Ahora, de la institucionalidad. Por ejemplo, cortito, ¿quiénes son los encargados de poner señalética, por ejemplo, en las zonas costeras, para que la gente se dirija a las zonas seguras? ¿Quiénes son los que identifican esas zonas seguras? ¿Son las comunas, los departamentos comunales de coordinación o están también involucrados ustedes? Estamos involucrados todos. Ya. La información técnica de la zona de seguridad o desde hacia qué localidades podrían verse inundadas por un tsunami es una información que nos provee el CHOA. Ya. Ellos realizan unas cartas de inundación que nosotros después las traducimos en cartografía de evacuación, en planos de evacuación. Y se marca ahí en la localidad que tiene esta carta de inundación hasta dónde eventualmente podría llegar un tsunami de ocurrir. A partir de esa información se genera el plan de evacuación.
Y el plan de evacuación significa definir las vías de evacuación, las calles que van a llevar hacia la zona segura, el límite de esta zona, que en muchas ciudades es la cota 30, más conocida por la ciudadanía, y la señalética. Nosotros como Senapred lo que hacemos es entregar esos insumos técnicos al nivel local para que el nivel local implemente en sus planes comunales de emergencia este sistema de evacuación en el anexo por tsunami, este sistema de evacuación, e instale la señalética que en sus orientaciones técnicas es trabajado desde el Senapred con los organismos técnicos que correspondan a la amenaza, ¿no? Entonces el dibujo que usted ve en la señalética es algo que es un consenso, que también responde a consensos internacionales, y nosotros tenemos un trabajo también con la ciudadanía de hacer testeo de esta iconografía, porque no necesariamente todos entendemos lo mismo cuando vemos un diagrama, y la idea es que esto sea lo más consensuado posible, en el entendido que la señal tiene que invitar una acción inmediata y no tener que ponerme a leer un texto para entender qué es lo que está pasando. Entonces, todo eso, ese insumo, nosotros se lo entregamos a las comunas para que ellos puedan incorporarlo en sus planes y instalar la señalética que sea necesaria. Y además ustedes realizan planes de evacuación preventiva o simulacros también en diversos puntos del país. ¿Cuál es el rol que tienen aquí otras instituciones, como por ejemplo bomberos o carabineros, cuando ya está en la emergencia en desarrollo? Ellos pueden, a viva voz o por altoparlantes, invitar a la gente a salir. ¿Está dentro de sus facultades, o la seguridad ciudadana que tienen muchas municipalidades? En fin, todos esos organismos están capacitados para eso también, ¿no? Sí, todos esos organismos forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, particularmente bomberos, las ambulancias, carabineros son parte del ABC. Son organismos que apoyan las situaciones de emergencia, y en las evacuaciones, en los procesos de evacuación, ellos y las gobernaciones marítimas también nos apoyan en poder hacer el llamado a la gente a que abandone la zona de playa, si es lo que hay que evacuar es la zona de playa, a acompañar a las personas en los procesos de evacuación, están en los puntos de encuentro orientando a las personas para que sigan avanzando o lleguen al lugar que está establecido en el plano de evacuación como zona segura. Todos estos organismos y otros tienen roles y funciones en los planes, ¿no? Y eso se trabaja en conjunto con ellos. Y se consensúa de acuerdo a sus facultades, a sus recursos, cuál va a ser el rol de carabineros en una evacuación, de bomberos en una evacuación, más allá de los roles que cada uno tiene como organismo del sistema, ¿no? Correcto. Y en las regiones donde tenemos sirenas también se activan desde Senapred frente a la amenaza de un tsunami para colaborar en este proceso de evacuación. Y en algo a más largo plazo, por ejemplo, en los planes reguladores de las comunas, en dónde se debe y no debe construir, ¿ustedes tienen voz ahí? Nosotros como Senapred solo podemos entregar información, ¿no? No tenemos facultades para incidir en la definición de si se puede o no construir en ciertos lugares. Nosotros aportamos con información técnica, con estas cartas de inundación, con los planos de evacuación, para que las autoridades competentes que tienen relación con otros instrumentos de planificación territorial tomen las decisiones en relación a restringir o no, o generar medidas de mitigación también, ¿no? ¿Y debieran tener, creen ustedes, un poquito más de influencia en ese aspecto? Sería algo que pudiéramos evaluar de tener más incidencia. Yo creo que lo importante es que nosotros desde Senapred, en coordinación con el resto de los organismos, seamos capaces de poner la gestión del riesgo de desastre como una variable indispensable en el análisis de cualquier actividad del Estado y del mundo privado. Eso no significa necesariamente que haya que restringir todo, que haya que prohibir, pero sí poniendo el análisis uno puede construir mejor o reconstruir mejor, puede generar medidas de mitigación, puede generar medidas de preparación para las comunidades que están expuestas. Nuestro país está expuesto a un sinfín de amenazas, y no es solo tsunamis y terremotos. Tenemos volcanes, remociones en masa, incendios forestales, otras emergencias que suceden por la actividad humana. Entonces, pensar en que vamos a limitar la expansión territorial en los lugares que presentan algún riesgo es bien complejo en nuestro país, o bordes de río, qué decir. Entonces hay que pensar en reconstruir mejor en los lugares donde se han visto afectados por situaciones de emergencia, pero también en generar las medidas de mitigación que permitan convivir en un territorio como en el que vivimos. Estamos conversando con Alicia Cebrián, que es directora
nacional de Senapred. Hemos hablado de esto, de esta amenaza de tsunami, de riesgos de terremotos en sectores costeros, pero también los hay en el resto del país y otro tipo de amenazas también. Tocaba usted el tema de los incendios forestales. ¿Cómo ha sido la evaluación del actuar, del servicio, de la gente? Lo pongo de nuevo sobre la mesa, considerando que este invierno ha llovido bastante. Siempre cuando llueve mucho en invierno tenemos más vegetación en primavera, en verano. Lo más probable es que esto de las olas de calor se siga multiplicando. En fin, ¿cuál es la evaluación de la temporada anterior y cómo se prevé esta también y cómo se están preparando ustedes? Bueno, nosotros como Senapred, siempre después de una situación de emergencia, de ocurrir un evento, se hace un proceso de revisión de cómo fue la respuesta y la actuación de los distintos organismos que trabajamos en la atención de esa situación de emergencia. Por lo tanto, después de los incendios forestales se hizo este proceso con todos los organismos que tienen algún rol en la respuesta y revisamos también todo lo que se hizo en preparación a la temporada. Nosotros ya no hablamos de temporada, hablamos de periodo de mayor recurrencia de incendios forestales, porque la producto de un sinfín de condiciones, en particular por el cambio climático en Chile, nuestra mal llamada temporada se ha ido extendiendo a lo largo de los meses y hoy día solo el mes de junio tenemos pocos registros de incendio forestal, pero tenemos todo el año incendios forestales. Lo que pasa es que hubo uno en julio en San Fernando. Claro. Este año, a diferencia de otros, hemos tenido varios incendios provocados por rayos. Que en general en Chile los incendios son generados a partir de la acción humana, por intencionalidad o por alguna negligencia, algún descuido, algún accidente, y eran muy poquitos, un 1% por incendios forestales. El año pasado, ya en el verano, tuvimos algunos, una en la alta cordillera de la Araucanía, que demoró mucho tiempo en poder controlarse, en el Lonquimay, y ahora también tuvimos incendios, también en la Araucanía por rayos, que es algo que no es habitual en nuestro país. Esos incendios son difíciles de controlar, pero bueno, después de cada situación de emergencia nosotros hacemos un análisis, hacemos una evaluación y por supuesto detectamos las brechas que se tienen, los mayores aprendizajes que tenemos en materia de ir fortaleciendo la gestión del riesgo de desastre. Lamentablemente en nuestro país son sucesos que tienen un alto impacto en infraestructura, en las personas, en la vida de las personas. Y si bien el periodo de mayor recurrencia de incendios forestales de este año, que terminó en marzo, abril, en términos de sus cifras de hectáreas afectadas, número de incendios, es menor al año anterior. Tenemos todo este buen número, digamos, se ve opacado por lo que sucedió en la emergencia de Viña del Mar y Quilpué. Claro. Y a la luz de eso, claro, existen importantes desafíos para los distintos organismos del sistema de poder fortalecer la respuesta frente a incendios forestales en una realidad que tenemos como país, que el incendio forestal rápidamente se convierte en un incendio de interfaz. Y el incendio de interfaz es cuando el incendio forestal avanza hasta lugares donde hay infraestructura, donde hay vivienda, infraestructura crítica, etcétera, porque las ciudades se han ido expandiendo hacia los bosques o los bosques hacia las ciudades. Entonces tenemos un territorio que es complejo hoy día en medio de un cambio climático que hace que tengamos estas olas de calor, que se den las condiciones para generar además incendios que son conocidos en la nomenclatura de incendios de sexta generación. Ahora mismo en California hay unos incendios de gran envergadura. Y a la luz de eso estamos trabajando, como lo hemos hecho todos los años. Siempre se trabaja con temporada al contrario, digamos. Mientras es invierno estamos ya trabajando en la preparación del verano, y mientras es verano se están enfrentando las emergencias, pero ya están los equipos preparando lo que está ocurriendo en el invierno. Sí, a propósito de lo mismo, una de las críticas que surgió al servicio de mensajería, al servicio de alerta de emergencia, SAE, era que te dice que tienes que evacuar. Y claro, cuando hay un terremoto o un tsunami, como hablábamos hace unos momentos, uno sabe que tiene que ir sobre los 30 metros. Claro. En este caso, en los incendios no. Y es una de las cosas que me imagino ustedes han estudiado, hay que afinar. ¿Qué novedades tienen respecto al servicio de mensajería? Mire, el SAE es tal como lo hemos dicho siempre, es un complemento a los procesos de evacuación y es un mensaje que llega a los celulares.
que se manda hoy día. El polígono más pequeño que tenemos es a la comuna y por eso en el mensaje sale el sector a evacuar. Y estamos trabajando en la actualización de ese servicio que tiene desde el 2012, creo que fue la primera vez que se mandó un mensaje SAE. De manera de poder tener una menor ubicación territorial, de manera que le llegue más cercano al lugar que está viendo afectado. Perfecto. Y no a toda una comuna, y que podamos extender el número de caracteres en el mensaje y que además podamos avanzar a generar mensajes preventivos, porque hoy día el mensaje que se manda es un mensaje frente a la inminencia de la ocurrencia de una emergencia, ¿no? Es una instrucción que hay que cumplir de manera inmediata. Y uno de los aprendizajes que nos deja no solo los incendios, sino que también otras situaciones, las evacuaciones por desborde de río, y en otras amenazas donde se usa la mensajería, es que es posible generar un escalamiento de alertamiento, ¿no? Que no llegue inmediato, muy cercano al minuto en que hay que evacuar, sino que a las personas se les pueda advertir con un cierto margen de tiempo que va a depender de la amenaza que estemos enfrentando. Como un atento. Ahí. Un incendio en el sector X, manténgase atento, informado. Prepárese. Y la gente ya sabe que algo está sucediendo, ¿no? Y después poder escalar a un prepárese para evacuar y un tercero que diga evacúe. Perfecto. Estamos trabajando en esa línea. Como un semáforo. Como un semáforo. ¿Ya? Muy parecido a cómo funciona la mensajería en otros países. En otros países el mensaje es mucho más fuerte, ¿no? O sea, dice, si usted se queda aquí tiene altas posibilidades de morir. Claro. De manera de que la gente le genere hacer una acción, que es la función de la mensajería, es esa, es reforzar un proceso. Entonces estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando también en poder hacer distinción de caracteres en términos de la cantidad de palabras que tenga el mensaje, de poder adecuar los mensajes dependiendo de la amenaza. La mensajería SAE se creó para sismo tsunami y con el tiempo ha ido avanzando en aplicarse en otras amenazas. Y en relación a los procesos de evacuación de incendios, son procesos de evacuación que son muy complejos porque los incendios son difíciles de modelar. Uno puede tener la proyección hacia dónde va a ir el incendio, pero el incendio es frágil en términos de su comportamiento porque un cambio en la velocidad del viento, en la temperatura, hace que el incendio cambie rápidamente de trayectoria, se potencie y avance mucho más rápido. Entonces, el riesgo de definir zonas seguras en un incendio es que el siguiente evento pudiera ser distinto y afectar ese lugar zona que en algún minuto se definió como una zona segura. Entonces creemos que para la amenaza de incendio, frente a la imposibilidad o la dificultad de definir áreas de evacuación, es poder generar anticipación de la mensajería, lo que hablábamos recién, de manera que la gente con tiempo, apenas se esté ocurriendo un incendio, la gente sepa, puede que un incendio no termine necesariamente en una evacuación, pero que la gente sepa que en su comuna, en una localidad vecina, hay un incendio y la gente se mantenga alerta y no que le llegue la mensajería y tenga que evacuar en el momento. Fantástico. Ya, se está trabajando en eso entonces. Y lo otro que creo que hay que poner énfasis es en las alertas tempranas preventivas, que creo que, no sé si el concepto todavía lo tiene claro la gente, que es una advertencia de una potencial afectación, no es que esté ocurriendo. Yo creo que ahí nos falta mucha cultura y bajar esa información, porque muchas veces llega la alerta temprana preventiva que se anticipa y la gente dice, pero oye, no sé, de lluvia, y no está lloviendo. No, estamos avisando que mañana va a llover y eventualmente puede ocurrir esto, o incluso, como ha ocurrido este verano, en Santiago, por ejemplo, por golpes de calor o por horas de calor también. Sí. ¿Por qué no explicamos eso y bajamos un poquitito de qué se tratan las alertas tempranas preventivas? Sí, fantástico, porque eso justamente el objetivo del alertamiento es hacia las personas, ¿no? Cuando los organismos técnicos, cualquiera sea la amenaza que monitorean, nos informan de la posible ocurrencia de una situación y que pudiera terminar en una emergencia, nosotros lo que hacemos es evaluar cómo podría afectar esa posible amenaza a las personas. Y si hay alguna posibilidad de que pudiera haber alguna afectación, entonces se levanta una alerta temprana preventiva, que se hace normalmente con días de anticipación a la ocurrencia de un evento, cuando es posible mantener un monitoreo de un evento que no es súbito, ¿no? Como por ejemplo las precipitaciones, a veces los procesos de actividad volcánica. También se puede generar este tipo de alertamiento. Y la función de la alerta temprana preventiva es justamente eso, es decirle a la persona, mire, en tales días puede ocurrir
esta situación asociada a fuertes lluvias, viento, etcétera, prepárese, infórmese por canales oficiales, no se arriesgue, etcétera. Cuando una vez el evento ocurre o inicia o está muy cercano y la afectación tiene mayores probabilidades de ocurrir o ya empieza a verse alguna afectación hacia las personas, entonces se escala a una alerta amarilla, claro, que es, está ocurriendo algo que pudiera ser potencialmente riesgoso, por lo tanto no se exponga y lo mismo, manténgase informado. Los organismos del sistema tienen escalamiento, procesos que van en coordinación y en coherencia también con este alertamiento. Y la alerta roja finalmente es ya, esto está ocurriendo, esto es peligroso para su integridad, por lo tanto lo que se hace es ir haciendo este análisis de el riesgo frente a la amenaza y su afectación a las personas, ¿ya? Entonces, el alertamiento de Senapred va enfocado a eso. Las alertas técnicas de los organismos técnicos, la amarilla, verde, naranja de Sennagiomín, la roja, tiene que ver con la amenaza, con el monitoreo de la amenaza. Perfecto. Sí, eso, nos quedan 3 minutos nomás. Pero, ¿sería factible o facilitaría el trabajo de ustedes que todos estos servicios técnicos y Senapred tuviesen solo una escala o es necesario que sean distintas, ya sea para marejada, ya sea para Sennagiomín? ¿Se podría unificar que todos tengan la verde, amarilla, roja? Sí, lo que pasa es que el único organismo que alerta a la ciudadanía es Senapred. El resto lo que hace es emitir sus alertamientos técnicos, claro, hacia Senapred, para que Senapred tome la decisión de alertar a la ciudadanía. Entonces, claro, quizás facilitaría la comprensión y también incluso a nosotros como servicio que en el alertamiento técnico o no hubieran colores para no confundir a las personas, claro, o no habláramos en el alertamiento técnico de alerta, alarma. Esto es algo que hemos conversado con los organismos técnicos. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres es algo del 2021. Sí, o sea, estamos fortaleciendo con protocolos y revisando todo lo que ya existía. Y es algo que hemos conversado con la DMC, con Sennagiomín, de cómo hacemos para no generar confusiones o dobles interpretaciones a las personas, porque la comunicación de riesgo tiene que ser algo claro, directo y que no genere duda de decir, pero ¿por qué si Senapred me dice amarilla, el volcán está en naranjo? Y se producen esas preguntas. Bueno, hacia allá estamos trabajando. Perfecto. Porque modificar el alertamiento técnico de un organismo técnico tampoco es fácil. No. Ellos también responden a estándares internacionales, a normas. Entonces estamos trabajando con ellos para que se entienda que el alertamiento de ellos es técnico y que no necesariamente que un volcán entre en una alerta técnica naranja implica un riesgo para las personas. Claro, nosotros nos preocupamos de eso. Y los técnicos, y por eso no necesariamente es coherente. Exacto. Y lo último, ¿un teléfono único de emergencia es factible, es necesario o seguimos con el 133, el 132, el 131? Mire, eso es algo que se ha conversado harto y durante mucho tiempo. Hay países que tienen muy buenas experiencias con eso, hay otros países en que no ha dado tan buen resultado. En nuestro país tenemos una realidad que de pensarse en un teléfono único significa integrar hartas cosas, ¿no? El funcionamiento de distintos organismos, centrales únicas, homologar recursos, requiere una evaluación que es mucho más mayor que solo el simple análisis, es decir, con un teléfono único se soluciona todo. Hoy día, por ejemplo, en las centrales de bomberos, cuando alguna persona llama a una central de bomberos desde un accidente eléctrico hasta, no sé, un accidente vehicular, mucha gente recurre a bomberos primero. Las centrales de bomberos despachan también el mismo mensaje a Carabineros, al SAMU, o sea, hay una integración. Quizás se podría pensar en que podría ser un primer paso para el número único. No es algo que uno pudiera descartar, digamos. Lo que nosotros buscamos es que el sistema se potencie en capacidades y recursos, y si el número único viene a solucionar ese problema, fantástico. Pero por ahora no está, digamos, por ahora no está dentro de las prioridades. Sí. Ya, pues, Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, muchas gracias por haber venido a Megatiempo, a Cambio de Grado. Queda invitada, quedaron muchos temas sobre la mesa y es fundamental la educación y la bajada de la información a la ciudadanía. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaba, entonces. Muchas gracias a ustedes también por la sintonía y por la compañía en este Cambio de Grado. Hasta cualquier momento.